Arizona Diamondbacks vs Atlanta Braves, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. Diamondbacks en Braves, Ryne Nelson iniciará para Arizona. Nelson ha realizado 19 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.98 y un whip de 1.44. El lanzador derecho en su segundo año poncha al 15.8% de los bateadores con un 6.7% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 36.6% de las veces y permite 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Charlie Morton iniciará para Atlanta. Morton, en 18 aperturas del año, tiene una efectividad de 3.20 y un whip de 1.36. El veterano poncha al 25.7% de los bateadores con un 9.6% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 47.9% de las veces y permite 0.87 jonrones por cada 9 entradas. El picheo de los Diamondbacks ha sido golpeado en este viaje. En sus últimas 2 aperturas, Morton ha permitido una carrera en 19 entradas. Prefiero el bateo y el bullpen de los Braves en este juego. Apuesta por Atlanta en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.00. Boston Red Sox vs Oakland Athletics, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. Red Sox en Athletics, Brayan Bello iniciará para Boston. Bello, en 15 aperturas, tiene una efectividad de 3.14 y un whip de 1.20. El lanzador derecho en su segundo año poncha al 20.8% de los bateadores con un 6.1% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 55.4% de las veces y permite 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Ken Waldichuk iniciará para Oakland. Waldichuk, en 22 apariciones en 2023, registra una efectividad de 6.66 y un whip de 1.84. El lanzador zurdo poncha al 20.2% de los bateadores con un 12.7% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 40.7% de las veces y permite 1.78 jonrones por cada 9 entradas. Los Red Sox, después de ganar el primer juego de esta serie, han ganado 8 de 9 juegos contra los Athletics y 6 de 7 en Oakland. En los últimos 7 juegos, batean .301 y promedian 7.3 carreras por juego. Bello, en sus últimas 5 aperturas, ha permitido 8 carreras limpias en 32 y 2/3 entradas. Los Athletics batean solo 204 en juegos diurnos con un promedio de 3 carreras por juego. Apuesta por Boston en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 125. Chicago White Sox vs New York Mets, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. White Sox en Mets, Touki Toussaint iniciará para Chicago. Toussaint, en 6 apariciones, tiene una efectividad de 3.38 y un whip de 1.38. El lanzador derecho poncha al 21.6% de los bateadores con un 17.6% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 60.3% de las veces con un daño limitado por jonrones. Justin Verlander iniciará para Nueva York. Verlander ha realizado 13 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.72 y un whip de 1.23. El veterano de 19 años poncha al 20.2% de los bateadores con un 8% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 39.2% de las veces y permite 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Verlander tiene un récord de 22-5 al bajo en juegos contra equipos de la Liga Americana que batean 250 o menos, y 7-0 al bajo en juegos contra la División Central de la Liga Americana. Toussaint ha permitido 2 carreras limpias en cada una de sus 3 aperturas. Apuesta por el total de puntos entre Chicago y Nueva York bajo 8.5. Cleveland Guardians vs Pittsburgh Pirates, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. Guardians en Pirates, Aaron Civale iniciará para Cleveland. Civale en 10 aperturas muestra una efectividad de 2.65 con un whip de 1.08. El lanzador derecho en su quinto año poncha al 19.7% de los bateadores con un 7.3% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 38.9% de las veces y permite 0.78 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP de 3.80 sugiere un posible aumento en la efectividad basado en sus estadísticas. Rich Hill será el abridor para Pittsburgh. Hill ha realizado 19 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.76 y un whip de 1.44.
El veterano zurdo poncha al 20.2% de los bateadores con un 8.9% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 37.3% de las veces y permite 1.13 jonrones por cada 9 entradas. El equipo tiene un récord de 18-10 cuando Civale inicia en juegos de visitante, con un retorno de más 11.8 unidades en sus últimas 28 aperturas fuera de casa. En los últimos 7 juegos, los Pirates batean 189 y promedian 2.6 carreras por juego. Después de perder el primer juego de esta serie, Pittsburgh ha perdido 8 de los últimos 9 partidos. Civale ha permitido solo 3 carreras limpias en sus últimas 3 aperturas, trabajando 18 entradas. Apuesta por Cleveland -124. Detroit Tigers vs Kansas City Royals, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 19 de julio de 2023. Tigers en Royals, Eduardo Rodríguez iniciará para Detroit. Rodríguez, en 13 aperturas en 2023, tiene una efectividad de 2.71 WHIP de 1.00. El lanzador zurdo en su 9º año poncha al 26.8% de los bateadores con un 6% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 41.3% de las veces y permite 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Ryan Yarbrough iniciará para Kansas City. Yarbrough ha participado en 11 juegos en la temporada con una efectividad de 5.29 y un WHIP de 1.27. El lanzador zurdo tiene un mínimo en su carrera del 13.9% de ponches con un 5.8% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 39.6% de las veces y permite 0.84 jonrones por cada 9 entradas. Kansas City le hizo 4 carreras y 8 hits a Rodríguez a fines de mayo en una victoria. Yarbrough en sus últimas 2 aperturas permitió 2 carreras limpias en total en 11 y 2/3 entradas. Los Tigers tienen 5 juegos por debajo del 500 en juegos como visitantes y batean solo 218 fuera de casa. Apuesta por Kansas City +136. Houston Astros vs Colorado Rockies, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 19 de julio de 2023. Astros en Rockies, Brandon Bielak iniciará para Houston. Bielak ha participado en 11 juegos con una efectividad de 3.79 y un WHIP de 1.47. El lanzador derecho poncha al 17.9% de los bateadores con un 8.9% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 50% de las veces y permite 1.52 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.23 sugiere una posible subida en la efectividad si las tendencias continúan. Austin Gomber iniciará para Colorado. Gomber ha realizado 19 aperturas en 2023 con una efectividad de 6.19 y un WHIP de 1.48. El lanzador zurdo registra un 15% de ponches con un 7.2% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 42.5% de las veces y permite 1.97 jonrones por cada 9 entradas. Gomber ha permitido 2 carreras limpias en cada una de sus últimas 4 aperturas, lo que le ha llevado a conseguir la victoria en cada juego. Bielak tiene una efectividad de 4.82 y un WHIP de 1.71 en juegos de visitante. Apuesta por Colorado +144. Los Ángeles Dodgers vs Baltimore Orioles, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 19 de julio de 2023. Dodgers en Orioles, Julio Urías iniciará para Los Ángeles. Urías en 13 aperturas tiene una efectividad de 4.35 con un WHIP de 1.11. El lanzador zurdo en su 8º año tiene una tasa de ponches del 24.3% con un 5.2% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 36.4% de las veces y permite 1.79 jonrones por cada 9 entradas. Dean Kremer será el abridor para Baltimore. Kremer ha realizado 19 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.59 y un WHIP de 1.33. El lanzador derecho registra un 22.7% de ponches con un 6.1% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 35.3% de las veces y permite 1.73 jonrones por cada 9 entradas. Después de ganar el primer juego de esta serie, Los Ángeles ha ganado 7 de los últimos 8. El equipo tiene un récord de 19-5 en juegos de visitante cuando Urías es el lanzador titular y las probabilidades oscilan entre -100 y -150. Urías ha estado en buena forma en sus últimas 2 aperturas, permitiendo solo 2 carreras limpias con 15 ponches en 12 entradas. Kremer tiene una efectividad de 5.07 en juegos en casa. Apuesta por los Dodgers -145.
Miami Marlins vs St. Louis Cardinals, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. Marlins en Cardinals, Sandy Alcantara iniciará para Miami. Alcantara, en 19 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 4.64 y un whip de 1.26. El lanzador derecho, en su séptimo año, poncha al 19.6% de los bateadores con un 6.7% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 50.4% de las veces y permite 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Dakota Hudson iniciará para St. Louis. Hudson ha realizado 4 apariciones en 2023 con una efectividad de 1.81 whip de 1.20. El lanzador derecho poncha al 16.7% de los bateadores con un 7.1% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 41.9% de las veces y permite 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.38 sugiere una posible subida en la efectividad si las tendencias continúan. Alcantara ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus 4 aperturas más recientes. En sus últimas 3 aperturas contra los Cardinals, permitió 2 carreras limpias en 25 1/3 entradas. St. Louis tiene un récord de 31-40 contra abridores derechos con una pérdida de menos 17.4 unidades. Su bullpen tiene una efectividad de 4.69 en casa. Apuesta por Miami. Milwaukee Brewers vs Philadelphia Phillies, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. Brewers en Phillies, Colin Rea iniciará para Milwaukee. Rea ha realizado 16 aperturas en el año con una efectividad de 4.71 y un whip de 1.22. El lanzador derecho poncha al 19.8% de los bateadores con un 7.7% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 46% de las veces y permite 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Christopher Sánchez es el abridor para Filadelfia. Sánchez, en 6 aperturas, tiene una efectividad de 3.26 y un whip de 0.99. El lanzador zurdo registra un 22.2% de ponches con un 4.2% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 54.1% de las veces y permite 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Una tasa de jonrones por bolas voladas del 19.2%. Su FIP es de 4.13, lo que sugiere una posible subida en la efectividad basado en sus estadísticas. El equipo tiene un récord de 18-8 en juegos nocturnos cuando Rea inicia, con un retorno de más 14.8 unidades. Sánchez en casa tiene una efectividad de 4.43. Apuesta por Milwaukee más 1.59. Minnesota Twins vs Seattle Mariners, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. Twins en Mariners, Kenta Maeda iniciará para Minnesota. Maeda, en 8 aperturas, tiene una efectividad de 5.51 whip de 1.39. El lanzador derecho poncha al 26.6% de los bateadores con un 7.8% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 34.3% de las veces y permite 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.44 indica una posible disminución en la efectividad si mantiene su rendimiento. Luis Castillo es el abridor para Seattle. Castillo ha realizado 19 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.96 y un whip de 1.03. El lanzador derecho de séptimo año registra un 26.9% de ponches con un 6.2% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 40.8% de las veces y permite 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.90 sugiere una posible subida en la efectividad basado en sus estadísticas. El récord del equipo detrás de Castillo es de 10-15 cuando es favorito entre menos 125 y menos 175 con una pérdida de menos 13.4 unidades. En los últimos 7 juegos, los Mariners batean solo, 206. Maeda tiene una efectividad de 3.15 en 5 aperturas como visitante. En sus 2 últimas aperturas en casa, Castillo permitió 9 carreras en 11 entradas. Apuesta por Minnesota más 1.45. New York Yankees vs Los Angeles Angels, MLB Selección y pronóstico de apuestas, 19 de julio de 2023. Yankees en Angels, Carlos Rodón iniciará para New York. Rodón, en sus 2 aperturas del año, permitió 6 carreras limpias con 8 ponches en 10 1/3 entradas. Regresa de una lesión en la espalda y el antebrazo.
La temporada pasada con San Francisco, el lanzador zurdo tuvo una efectividad de 2.88 y un whip de 1.03. Su tasa de ponches fue del 18.6% con un 9.3% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultaron en rodados el 38.7% de las veces y permitió 1.74 jonrones por cada 9 entradas. Shohei Ohtani iniciará para Los Ángeles. Ohtani, en 18 aperturas, tiene una efectividad de 3.51 whip de 1.12. El veterano tiene una tasa de ponches elite del 32.2% con un 10.6% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 44.9% de las veces y permite 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles tiene un récord de 9-17 contra abridores zurdos, con una pérdida de menos 13.3 unidades. Ohtani en sus últimas 2 aperturas permitió 10 carreras con 7 bases por bolas en 10 entradas y está lidiando con un problema en el dedo índice. Apuesta por New York. San Diego Padres vs Toronto Blue Jays, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 19 de julio de 2023. Padres en Blue Jays, Yu Darvish iniciará para San Diego. Darvish ha realizado 16 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.65 y un whip de 1.26. El veterano de 12 años registra un 25.8% de ponches con un 7.9% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 44.9% de las veces y permite 1.09 jonrones por cada 9 entradas. José Berríos iniciará para Toronto. Berríos, en 19 aperturas, tiene una efectividad de 3.41 y un whip de 1.16. El lanzador derecho poncha al 22.8% de los bateadores con un 6.5% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 45.8% de las veces y permite 1.03 jonrones por cada 9 entradas. El equipo tiene un récord de 34-14 cuando Berríos se enfrenta a equipos que promedian 7 ponches por juego o más, y un récord de 20-4 en casa. San Diego tiene un récord de 26-33 contra lanzadores derechos, con una pérdida de menos 16.5 unidades, y batea 225 en la serie de apertura. El bullpen de los Blue Jays en casa tiene una efectividad de 3.24 y un whip de 1.11. Darvish tiene una efectividad de 5.58 en 9 aperturas como visitante. Berríos tiene una efectividad de 2.83 en casa, con un whip de 1.09 y un récord de equipo de 6-2. Apuesta por Toronto menos 111. San Francisco Giants vs Cincinnati Reds, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 19 de julio de 2023. Giants en Reds. Ross Stripling iniciará para San Francisco. Stripling ha participado en 13 juegos en la temporada con una efectividad de 6.11 y un whip de 1.42. El veterano de octavo año poncha al 20.2% de los bateadores con un 5.6% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 43.8% de las veces y permite 2.36 jonrones por cada 9 entradas. Graham Ashcraft iniciará para Cincinnati. Ashcraft ha realizado 17 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.95 y un whip de 1.56. El lanzador derecho poncha al 15.9% de los bateadores con un 9.4% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 48.6% de las veces y permite 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Después de ganar el juego suspendido, los Giants han ganado 7 de 8 juegos, mientras que los Reds han perdido 6 de 7. Los Giants también tienen un récord de 10-1 contra la División Central de la Liga Nacional después de ganar el primer juego de esta serie. En los últimos 7 juegos, los Reds batean 168 y promedian 2.7 carreras por juego. En sus últimas 3 aperturas, Stripling tiene un whip de 0.97. Ashcraft en casa tiene una efectividad de 7.16 en 10 aperturas. Apuesta por San Francisco menos 111. Tampa Bay Rays vs Texas Rangers, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 19 de julio de 2023. Rays en Rangers, Cooper Criswell iniciará para Tampa Bay. Criswell ha participado en 7 juegos en 2023, con una efectividad de 5.04 y un whip de 1.48. El lanzador derecho poncha al 21.6% de los bateadores con un 7.2% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 44.6% de las veces y permite 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Jon Gray iniciará para Texas.
Gray ha realizado 17 aperturas con una efectividad de 3.45 y un whip de 1.15. El lanzador derecho, en su noveno año, registra un 19.8% de ponches con un 8.3% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 40.1% de las veces y permite 1.18 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.57 sugiere una posible subida en la efectividad basado en sus estadísticas. Los Rangers batean 287 en casa y promedian 6.3 carreras por juego. En los últimos 4 juegos, Gray ha permitido 20 carreras en 25 y un tercio entradas. Los Rangers han tendido a superar el total de puntos en sus juegos de local. Su bullpen tiene una efectividad de 4.41 en casa. Apuesta por el total de puntos entre Tampa Bay y Texas. Washington Nationals vs Chicago Cubs, MLB Selección y Pronóstico de Apuestas, 19 de julio de 2023. Nationals en Cubs, Trevor Williams iniciará para Washington. Williams ha realizado 19 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.42 y un whip de 1.42. El lanzador derecho poncha al 17.7% de los bateadores con un 7.5% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 39.4% de las veces y permite 1.83 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.44 sugiere una posible subida en la efectividad basado en sus estadísticas. Kyle Hendricks iniciará para Chicago. Hendricks, en 10 aperturas, tiene una efectividad de 3.57 y un whip de 1.09. El veterano de 10 años registra una tasa de ponches del 15.6%, la más baja en 8 años, con un 4.2% de bases por bolas. Sus bolas bateadas resultan en rodados el 44.1% de las veces y permite 1.24 jonrones por cada 9 entradas. El contacto en línea recta está en un mínimo de 8 años del 16.1%. Después de perder el primer juego de esta serie, los Cubs tenían un récord de 5-13 en casa contra equipos perdedores. El récord del equipo detrás de Williams es de 18-8 enfrentando a un equipo de la Liga Nacional que batea 255 o peor. En los últimos 7 juegos, los Nationals promedian 5.9 carreras por juego. En sus últimas 2 aperturas, Hendricks ha permitido 9 carreras con 6 jonrones en 10 y un tercio entradas. Apuesta por Washington más 1.39.